la cuestión fundamental de lo social. Durante los años 90, cierto discurso progresista se sintió muy cómodo con la entrada al mundo neoliberal, se sintió muy cómodo habitando lo políticamente correcto, se sintió muy cómodo habitando esas zonas que algunos llamaron un estilo de vida. Era fácil ser progresista defendiendo causas entre comillas justas, era fácil ser progresista colocándose en esa dimensión hollywoodensemente aceptada de lo políticamente correcto, al mismo tiempo que se cerraban todas las relaciones con la demanda social, con la pobreza, con la injusticia, con la violencia del sistema real y efectivo sobre los cuerpos. Creo, por suerte, me da la impresión que en Argentina, que en América Latina, vienen pasando cosas muy significativas, muy importantes, muy decisivas, que vuelven a abrir la posibilidad de construir los puentes entre esas demandas justas que tienen que ver con la dimensión de los derechos civiles, que tienen que ver con la libre decisión respecto al cuerpo de cada uno, y que también inmediatamente se vinculan, se estrechan con lo que yo llamaría un ideal emancipatorio. Y un ideal emancipatorio, cuando es genuinamente emancipatorio, logra vincular estas dimensiones que a veces, no siempre, pero que de un modo muy decisivo en el giro de la última parte del siglo pasado, quedaron absolutamente separadas, como si un abismo colocara de un lado aquello que era socialmente aceptado o era parte de una mercancía cultural que circulaba sin problemas por nuestras, específicamente, zonas sociales más o menos acomodadas, mientras permanecía absolutamente invisible la brutal construcción de un escenario de desigualdad y de concentración de la riqueza y de vaciamiento incluso de la trama misma de la democracia a través de su transformación en democracias telemáticas, corporativamente estructuradas o absolutamente vacías de participación ciudadana, de participación de colectivos que son claves a la hora de habilitar democracia. Yo creo que, por suerte, y esto es lo notable de lo que nos viene reuniendo, están pasando muchas cosas, más allá de la cercanía o la lejanía que se pueda tener con tal o cual gobierno. Me parece que en este tiempo argentino y sudamericano, porque me parece que hay algo de lo común que viene desplegándose, por más que los procesos son muy diferentes, las historias son disímiles, sin embargo hay algo común de rebelión contra lo que parecía un sentido común cristalizado de una vez y para siempre. Una idea del fin de la historia, una idea de sociedades que ya decían que el expediente de la transformación estaba clausurado, estaba puesto en el museo como objeto a ser observado por las nuevas generaciones, pero que el tiempo aquel, convertido en melancolía o en nostalgia, donde se cruzaban los derechos civiles, los derechos sociales, las ideas de igualdad, de emancipación, parecían que habían quedado como dispositivos ya lejanos en el tiempo. Hoy sentimos que somos convocados al mismo tiempo, en el mismo instante, por esas dimensiones que no debieron nunca separarse y que están allí y que se expresan muy claramente en la problemática central del aborto, de la despenalización del aborto, de la violencia sobre el cuerpo, sobre todo de las mujeres pobres de nuestra sociedad, porque me parece que ahí está metabolizada la hipocresía, la impudicia, la violencia, la injusticia material y simbólica, porque también tenemos por un lado la penalización material de no tener acceso por la pobreza a los lugares seguros y al mismo tiempo el repudio simbólico que recibe una y otra vez bajo diversas características el lugar de la pobreza. Me parece que el desafío es inmenso. Este es un momento en el que podemos hacernos cargo de ese desafío, absolutamente todos, pensando que la democracia es una construcción, es una invención, pero la democracia también está atravesada por estas disputas, por estos conflictos, por la necesidad de buscar también espacios consensuales y de consenso, pero siempre y cuando esos espacios estén en consonancia con la necesidad de transformar la inequidad, la injusticia y la violencia de los pocos sobre los muchos, y creo que uno de los planos centrales para que aquellos que denominamos como los incontables de la historia comiencen a entrar en la historia, comiencen a ser visibles nuevamente como sujetos de derecho, pero también
nosotros, es avanzando en esta ampliación fundamental del cuidado jurídico, de las normativas que amplíen democráticamente el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad es el derecho a la igualdad de una vida digna, de una igualdad que atraviese justamente la experiencia real y material de los individuos, pero también hablamos de igualdad cuando planteamos una distribución más libre y equitativa de la palabra. Y hablamos de igualdad cuando planteamos también la distribución libre, sin fronteras brutales que cierren su paso de los cuerpos y no solo de las mercancías. Y hablamos de igualdad cuando efectivamente las mujeres tengan derecho a, con temor y temblor, porque siempre ante el tema del aborto estamos ante la experiencia del temor y del temblor. Por eso no es un tema sencillo, pero que tengan derecho jurídicamente sostenido a ejercer su propia libertad y a ser cuidadas por la sociedad, por el Estado, teniendo mucho cuidado, y este es otro debate, en no reducir estas discusiones a una apropiación biopolítica de los cuerpos de cada uno de nosotros. Hay que legislar, el Estado se tiene que ocupar, pero hay que ser capaces de solidificar, de profundizar lo público y lo democrático como garantía última de la libertad en consonancia con un deseo de igualdad y con una sociedad que sea cada vez más digna de reconocerse en el espejo de sus propias vicisitudes, de sus propias derivas, de sus propias apuestas, de sus propios sueños, y creo que hoy estamos en un momento de verdad que vale la pena. Tiempo atrás no era imaginable que se llegase a aprobar el matrimonio civil igualitario. Mañana quizás nos va a resultar algo equivalente con la aprobación parlamentaria de la despenalización del aborto y de la libertad, que es indispensable para que seamos más libres y más iguales. Gracias. Yo voy a retomar algunas de las cosas que se han ido diciendo y seguramente algunos retomarán lo que yo vaya apuntando. Creo que estamos en un proceso interesante en lo que tiene que ver con la discusión en cuanto a la necesidad de penalizar y legalizar el aborto. Esto es consecuencia, cosecha del trabajo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Acá hay muchas de sus integrantes, sus impulsoras incansables. Digo consecuencia y cosecha de la irrupción en el espacio público de este colectivo o de este colectivo de organizaciones, de más de 250 organizaciones que consensuaron este proyecto que está presentado nuevamente este año en la Cámara de Diputados. Y en esto creo que el proceso es interesante porque se viene dando una discusión y un debate, lo pondría en términos paralelos a lo que fue el proyecto de la coalición, los 21 puntos de la coalición por una radiodifusión, que derivó luego en la sanción de la nueva ley de medios audiovisuales. Hay algunas diferencias, por supuesto, importantes, que tienen que ver con la decisión política de quienes tienen el poder para impulsar estos debates, de tomar o no tomar este tema. Pero digo que es interesante el paralelo porque la despenalización y legalización del aborto se está discutiendo en distintos ámbitos desde hace, con mucha fuerza, sobre todo, diría que en el último año, fuertemente en ámbitos académicos, el anuncio que hacía Cecilia recién en torno al posicionamiento del Consejo Superior de la UBA es un signo y otros ámbitos más allá del movimiento de mujeres, siempre embanderado con esta lucha, con este reclamo que nos involucra a todas y a todos, está permeando en otros ámbitos. Organismos de derechos humanos han tomado también la bandera de la despenalización del aborto a partir de pronunciamientos claros de comités de derechos humanos que tienen que ver con el de derechos humanos y también el de derechos de niños en las últimas semanas en relación a la necesidad del Estado argentino de avanzar
con una legislación que deje de penalizar a las mujeres que recurren a un aborto. Este tema se está debatiendo en medios de comunicación como hace tiempo que no se daba, en radios, en programas de televisión, más tímidamente tal vez, en diarios, se está buscando, y en distintos puntos del país, lo puedo decir desde la salida del libro el año pasado, semanalmente recibo invitaciones para hacer entrevistas de los medios de comunicación de ciudades más remotas. Hay una posibilidad de hablar del tema. En ámbitos partidarios, hace pocas semanas el Comité Nacional de la UCR organizó una jornada para hablar sobre mortalidad materna, que fue el eufemismo que eligió para que después se pudiera hablar de la despenalización y legalización del aborto. Y esta jornada se dio en el ámbito del Senado, de un salón del Senado, que como hecho simbólico también es interesante. Paralelamente, creo que sectores minoritarios que están viendo este proceso están hostigando a algunos actores públicos. Contamos con la presencia del juez de Bariloche, Martín Lozada, en este ámbito. Garantizar el acceso a un aborto no punible está con una amenaza de jury. La actriz Florencia Peña, por expresarse hace pocos días en una columna en el diario Tiempo Argentino a favor de la despenalización del aborto, es víctima de una campaña de hostigamiento. Digo que son sectores minoritarios, pero que hacen mucho ruido. Pero falta que se debata donde se debe debatir, que esto es en el Congreso. En el Congreso hay dos proyectos que plantean la despenalización y legalización del aborto en las primeras 12 y 14 semanas de gestación de acuerdo al proyecto. Sabemos que el aborto es un último recurso de una mujer ante un embarazo no deseado. Ninguna mujer recurre a esta práctica graciosamente ni con libertad. Creo que avanzar con una ley que despenalice y legalice el aborto no es más que avanzar con una ley de igualdad, como recién señalaba Poster y también Cecilia Lipsy. Y se trata de una ley de igualdad porque es clara la diferencia de escenario que se enfrentan las mujeres de sectores medios altos. Nosotras, si queremos abortar, sabemos cómo podemos. El aborto será clandestino, pero será seguro. Las mujeres pobres no tienen esta posibilidad y son las que ponen el cuerpo y su vida. Algunas mueren, esta estadística, este número, de alrededor de 100 al año, y otras quedan con graves lesiones en su cuerpo. Les voy a dar algunas cifras para que tengamos idea de qué estamos hablando. Cada hora 7 mujeres son dadas de alta en un hospital público del país tras ser atendidas como consecuencia de un aborto. A lo largo del día serán cerca de 188. Y se calcula que por cada una que requiere internación hay otras 7 que no la necesitan. El 16% de estas mujeres son adolescentes entre 10 y 19 años. Decía que es un tema de profunda desigualdad porque no puede ser aceptable. Como sociedad no podemos aceptar que haya mujeres que mueran por esta causa que es evitable. Hoy a la tarde hablé por teléfono con Darío Pinela, que es un muchacho que vive en Catamarca, es empleado público del Ministerio de Salud de Catamarca. Su mujer murió el 2 de diciembre, Verónica Robledo, a los 27 años. Luego de permanecer 14 días internada en el Hospital Internacional San Juan Bautista. Acababa de dar a luz 5 meses antes. Tenía un bebito de 5 meses y un nene de 7 años. Y les voy a contar estas historias y las de otras mujeres, porque a veces la estadística